Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Buenas noches, amigos. Durante muchos años los investigadores del misterio, de lo insólito, de lo anómalo, nos hemos ido dando cuenta de una serie de circunstancias, de vectores, de trazados que parecen impartir cierta lógica en el ilógico mundo en el que nos movemos y que vosotros disfrutáis, escucháis, seguís como afición. Los hemos llamado de muy diferentes formas: encuentros con el absurdo. Hace poco descubríamos, gracias al estudioso Patrick Harpur, una mejor forma de aproximarse quizá a la raíz hasta etimológica de este tipo de casos. Él lo llamaba realidad daimónica. Los daimones en la antigua Grecia, en la Grecia repleta de misterios, en la Grecia nebulosa, llena de contactos con el más allá, en la Grecia donde precisamente nace la filosofía, se habla de estos seres, los daimones, como intercesores entre las fuerzas o potencias celestiales y los seres humanos. Las descripciones de sus apariciones en templos, en caminos, en carreteras, en encrucijadas, dando señales, estaban también envueltas del absurdo. Nunca son claros, nunca son precisos. Es más, espantan, llenan de temor, llenan de sobresalto al testigo. ¿Por qué? Porque son como algo que transgrede cualquier lógica. Son el misterio dentro del misterio. Su propia apariencia a veces es como un poco postiza, hierática. La persona que los observa sabe ayer y hoy que se está enfrentando de inmediato a algo sobrenatural, pero que ni siquiera hay manera de filiarlo. Es decir, no es exactamente un ángel, un demonio, un fantasma, un aparecido, y es todo eso a la vez. Es como una grieta por donde lo atemporal, lo irracional, se cuela. Lo hacía en la época de los griegos y lo sigue haciendo ahora. Eso es lo sorprendente. A veces el testigo de cualquier condición y cultura cree que ha visto un fantasma, un aparecido, la visión de la Virgen, un objeto volante no identificado, una extraña criatura criptozoológica. Ha visto incluso un hombre de negro. Ha visto en definitiva todos los disfraces de lo que llamamos misterio. Hay una porción de casos, hay una porción de historias donde ni siquiera el testigo sabe lo que ha visto. Lo único que comprende, y es suficiente, es que lo ha visto. Durante unos segundos, hasta los patrones fijos que tiene este mundo de lo enigmático se han roto en mil pedazos. Cuando nos trasladan estas ocasiones, estas vivencias, estas situaciones, ellos y nosotros, vosotros y nosotros, nos damos cuenta de que estamos asistiendo a un extraño ritual, desde el principio del tiempo. De vez en cuando, lo extraordinariamente raro se manifiesta por algo, como si en sí mismo encerrase un lenguaje críptico, como si su aparición fuese señal de algo, cambiase la vida de la persona o de quienes escuchan. Nadie sabe cuáles son, en el fondo, las profundas leyes de lo daimónico. Ahí reside quizá la fascinación que nos sigue produciendo. Los griegos se preguntaban, Empédocles, Epiménides, Parménides, los presocráticos, sobre estos seres, sobre estas potencias, sobre este ni de aquí ni de allá, que aparecían con una vigencia absoluta, porque sobre todo en el ánimo de quien estaba al otro lado no cabía duda. Y eso, los que investigamos el misterio, lo hemos ido comprobando. Nos cuentan historias tan absurdas que nadie creería. Sería esta tentación en el propio testigo maquillar algunas cosas, porque nadie, ni los más crédulos, podrían afirmar que eso es cierto. Y a veces cuando se atreven y cuentan el caso tal y como fue, es cuando se produce el extraño ensalmo. Es tan raro que seguramente es verdad. Durante mucho tiempo, durante toda mi vida, he investigado este tipo de casos. Nadie sabe qué archivo ocupan, qué letra tienen que tener en el amplio abecedario de lo extraordinario, qué son, si son una misma cosa. Pero la sensación, y siempre exploro eso, la sensación del testigo es muy parecida. Si hay un patrón o común denominador, es esa especie hasta de propia incredulidad del testigo que sabe que ha visto algo certero, que su alma, su interior sabe que se ha encontrado con eso, pero hasta él mismo duda, porque eso no se parece a nada. Está muy bien, me diréis, Iker, que nos hables de los griegos y de cosas que pasaban hace mucho tiempo, pero esta noche os traemos un dossier absolutamente pegado a la actualidad. Los casos que vais a escuchar son prácticamente del último año y medio, algunos son de hace unos días. Por eso los hemos seleccionado, porque son como el grito de la perenne historia daimónica, la que nunca deja de llamarnos, susurrarnos al oído, aparecerse de vez en cuando, quebrar nuestra vida,
llenarlos de anhelos o de miedos, girar el tránsito de lo lógico, darnos un giro en la autopista inesperada en nuestra vida. Los daimones son así. Los daimones se han ido disfrazando de diferentes formas, pero siguen dejándonos boquiabiertos, ojipláticos, sin saber bien qué decir. Esta noche, a pesar de todo, con estos casos recientes, vamos a intentar decir algo que ellos, que ello, que lo otro, sigue llamando a nuestra puerta una noche cualquiera. Los daimones fueron plasmados a veces con rostros, en otras ni siquiera había una idea compleja para asociarles una forma. Eran los sin forma, los sin nombre, pero que tenían una misión. Hoy tenemos unas redes de contacto, entonces eran realmente los pueblos, los templos, los lugares de reunión, las ágoras, donde estas cosas se trasladaban de iniciados a iniciados, de no iniciados a maestros. Había un caldo de cultivo. Hoy evidentemente las redes sociales han copado esa forma de interpretar lo que atenaza o lo que sorprende a la psique, y en las redes se puede seguir discutiendo perfectamente. Y esta noche es importante, como se dan varios emplazamientos y se dan varias localizaciones, sería realmente revelador si vosotros tenéis información complementaria. Este programa necesita de vuestra investigación también, lo vais a comprender enseguida. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Abrimos vía de contacto directa. Claro que sí, esas líneas de contacto ya están abiertas y ya están todos muy activos ante los temas que vamos a tratar esta noche. Nos tienen que buscar en Facebook, en Twitter y en Google Plus como Nave del Misterio, y si quieren enviarnos un mail, milenio3 con número @cadenaser.com. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Joven perseguidor también de lo daimónico, porque siempre que uno investiga se cruza en el camino, pero hay casos, lo advertimos, muy recientes, y algunos hasta de compañeros del medio a nivel nacional, que nos han dado su testimonio asombroso como pocos. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Clara Tavoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches. Y además Fermín Agustí, Noel Calero, con estas músicas, bueno, para entrar en ambiente, ¿no? Para entrar en un ambiente diferente. También con la música, como esta de Bálago, se puede romper un poco el esquema de lo lógico y lo formal, porque parece que ese es el cometido de estos amigos de la campana de irrealidad, parafraseando a don Santiago Camacho, porque antes y después de su aparición también ocurren cosas que incluso interfieren con la naturaleza, cosas que también nos vamos dando cuenta que son un guión que parece preestablecido. Las personas que tienen un encuentro de este tipo, la inmensa mayoría, no saben que los que investigamos ya hemos tomado ciertos patrones fijos, y vosotros oyentes seguro que también, porque habéis escuchado muchas veces estas historias. Y ellos, sin saberlo, van desarrollando una especie de abanico de estructura que se repite muchas veces. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. Diego Marañón y Guillermo León, con todo preparado en navedelmisterio.com, ikerjiménez.com y todas las redes sociales Nave del Misterio, ya lo sabéis. Por ejemplo, esta misma semana recibíamos una comunicación de una montañista, una montañera, que en un lugar muy sagrado, muy especial, como es el pico del Teide, pero no la montaña del Teide, ¿no? Sino hay que pedir un permiso especial para llegar al pico, a ese pico que hace una especie también de propia fantasmagoría en su estructura, según de dónde se mire, ¿no? A mí siempre me ha impresionado mucho el Teide, aparte de por las historias que en sus mismas faldas se producían. Pero es que esto, amigos, ha ocurrido en febrero. Esto ha ocurrido hace escasos 2 meses y medio. Y esto es un primer encuentro con ese absurdo completo. Porque estas figuras, estas apariciones, no tienen arraigo, no tienen raíz con nada. Cuando uno le busca explicación o intenta encontrar un paralelismo dentro del amplio abanico de los estudios del misterio, enseguida se va dando cuenta de que su propia fuerza y gracia es que no tienen parangón. Son, como decíamos, una brecha en la realidad cotidiana. Vienen a decirnos quizá que todo es una permanente locura, que no entendemos nada. Por cierto, que desaparecen como han venido y nos dejan con todas las dudas y seguramente con un camino de propia investigación, que eso quizá no sea malo. Es lo que le pasó a esta compañera que ha tenido a bien trasladarnos su aventura. Ella quería coronar el Teide, ni más ni menos. Ella es una experimentada montañera. Poco miedo porque ha estado en muchos sitios de este tipo, aunque el Teide, aparentemente cercano, el pico de España, tiene también sus soledades, sus zonas enigmáticas, sus zonas de absoluta soledad. En una de ellas
se encontraron con lo daimónico, con los intrusos, con lo raro. Una noche de febrero muy cercana. Isabel Santos, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. ¿Eres montañista? Sí, sí. Ese día pues habíamos ido a hacer la ascensión al Teide, ¿no? Que la hicimos en 2 etapas, el 16 y 17 de febrero de este año. Entonces, en concreto, hicimos cima el 17. Para hacer cima en el Teide debes tramitar un permiso especial y dormir en el refugio si quieres ver amanecer. Es una ruta de alta montaña que requiere cierta dificultad técnica por el desnivel que hay, que es tan fuerte, ¿no? Porque son hasta 3.700 metros de altitud. Ajá. Entonces el desnivel que hay es bastante fuerte y exigente. Requiere una serie de condiciones físicas para las que hay que estar preparado. Y en segundo lugar, la altura, ¿no? Si no te adaptas bien a la altura, pues puedes coger el mal de altura y ponerte un poquito enfermo, ¿no? Con lo cual debes abandonar hacia la cima. Isabel, ¿y cómo es el Entonces, paraje que veis, más o menos? ¿La el zona cómo es? paraje es bastante desolador. Es muy desolador y muy desértico, ¿no? Porque son coladas y coladas de lava, rocas enormes y todo muy desértico. Y cuando estás allí, la verdad que la sensación que se tiene es de desolación, ¿no? Pero a la vez es hermoso, ¿no? Porque ves el mar de nubes y ves las coladas de lava y te llegas a imaginar pues lo que pudo ser, ¿no? Cuando aquello entró en erupción. ¿Cómo es el refugio Altavista? Porque nos has hecho una postal ahora mismo ideal, porque así ya toda la audiencia estamos en el sitio exacto, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Vosotros tenéis la intención esa de ver el amanecer, ¿no? Exacto. Llegamos el 16, partimos por la mañana, llegamos al refugio de Altavista, pues sería la 1 o así del mediodía. El refugio de Altavista está a unos 3.265 metros de altitud. Y a él solo se puede acceder a pie, no hay ningún modo de llegar con jeep ni nada de esto. El camino es muy empinado que hay, tiene mucho desnivel y requiere mucha exigencia física porque al estar en tanta altura el corazón te va más rápido, no hay tanto oxígeno y cuesta llegar hasta allí, la verdad. ¿Estabais allí tranquilamente? ¿Cuál es la escena, Estábamos Isabel? allí. Sí, llegamos al refugio el 16 y el 17 a las 5:30 de la mañana partimos del refugio, que era de madrugada, pero era de noche, para hacer la cima y ver amanecer en la cima. Llegamos a la cima a las 8 de la mañana, que ya era de día, vimos el amanecer durante la ascensión y llevábamos nuestros frontales y demás, hasta ahí fue todo normal. Pasando ya al refugio, hay un tramo que se llama el Lomo Tieso, porque es bastante duro a nivel de desnivel, y en ese tramo vimos en la distancia, no puedo decir a qué distancia más o menos habría, pero yo calculo que unos 100-200 metros, algo que nos llamó mucho la atención por la dimensión que tenía. Era una dimensión muy alta, muy grande, una dimensión que no nos cuadró con la distancia a la que estábamos nosotros, nos llamaba mucho la atención, y algo que era negro, era todo negro y oscuro. Entonces nos llamó mucho la atención porque no le vimos la silueta de una mochila o de los bastones que nosotros necesitamos. Para llegar hasta allí se necesitan unos bastones para apoyar, porque el desnivel a veces llega a ser tan vertical que la pisada de la huella es totalmente vertical. Entonces para bajar realmente tienes que ir con mucho cuidado porque incluso te puedes resbalar o caer, ¿no? Yo me resbalé en 2 ocasiones. Entonces aquello que vimos moverse en dirección hacia Montaña Blanca, que es hacia abajo, nos llamó muchísimo la atención porque tenía mucha agilidad en su movimiento, era algo muy rápido. Se deslizaba, Digamos, por tanto, o sea, su movimiento, lo importante es que no era convencional, no se parecía al de Exacto. otro alpinista montañero. No, era algo como si se deslizara. No era algo que caminara o demás, era algo como si se deslizara con mucha rapidez y... ¿Cómo es la descripción? ¿Hablamos de una silueta humana? Yo diría que no era humano aquello. La forma sí que era, distinguimos una cabeza y un cuerpo muy grande y muy alto. La dimensión era lo que más nos llamó la atención, es que era muy grande y el negro, todo muy oscuro. No distinguimos color de una mochila, de nada, era todo oscuro y muy negro, muy negro. Era algo que nos doblaba a nosotros en altura, sobre todo en altura. Era muy alto,
tuve la sensación como si estuviéramos viendo un gigante. ¿Os dio la impresión de que se percataba de vuestra presencia, que actuaba de forma diferente al ser observado o no? No, eso sí que no tuvimos la impresión de que aquello se percató de nuestra presencia allí, ¿no? Pero siguió con un movimiento de deslizarse, ¿no? Hasta que ya lo vi perderse, el camino hace zigzag, y estuvimos yo diría que cerca de un minuto, observándolo. Lo que más me llama la atención es que normalmente los montañistas vamos con colores alegres, ¿no? Naranjas, rojos, azules, por si pasa cualquier cosa, pues que seas más vistoso a la hora de un rescate, ¿no? Y aquello era negro de arriba a abajo, entonces pensamos, ¿pero qué montañista se viste de negro, no? O tan oscuro, es que no tenía ni una mochila, ni unos bastones, nada. ¿Y qué ocurre entonces? ¿Cómo os quedáis vosotros? ¿Cuál es vuestra sensación, Isabel? La verdad es que la sensación que tuve es de que aquello no era de este mundo. ¿Tuviste miedo? ¿Inquietud? Sí, sentí miedo. Y otro detalle que me gustaría contaros es que durante la ascensión, una vez hicimos cima, bajamos, y al pasar por un tramo que es fuera de la Rambleta, que es el último tramo final, nos cruzamos con el guarda de nuestro refugio, que se llama Lorenzo. Nos saludamos, le dijimos que nos había gustado mucho el amanecer y demás, y pasados unos 10 minutos escuchamos unos sonidos por el lado de nuestra derecha, por el mismo sendero que habíamos subido de noche, ¿no? Para ver el amanecer, que había bastante nieve, y lo escuchamos tan de cerca que hasta nos paramos porque creímos que había algo allí con nosotros. Y pensamos, ¿habrá aquí algún animal? Y paramos para encontrarlo, ¿no? Para ver qué es lo que estábamos escuchando nosotros. Y fue un sonido como si fueran gemidos. Era un gemido muy agudo. Y a mí me asustó un poco. Nos paramos incluso, ¿no? En varias ocasiones porque estuvo casi durante 3 minutos como al lado nuestro, al lado derecho, que yo incluso pensé, ¿nos va a salir un animal aquí o algo? Y era un sonido bastante... A mí me asustó un poquito porque pensé que nos iba a salir ahí algún animal, pero pensé, a esta altura, ¿qué animal puede haber aquí? Porque a esa altura era ya, si la cima son 3.700, y ahí no habíamos llegado al refugio, que son 3.200, pues calculo que habría unos 3.500 metros de altitud ahí. Con lo cual nos quedó la intriga, ¿no?, de saber también qué era aquello que escuchamos, ¿no? Pues lo que vamos a hacer, Isabel, si te parece, es, como tenemos los datos, son muy precisos, porque nos has hecho la ficha completa, el lugar exacto, pues yo creo que lo que vamos a hacer con la fuerza de la radio es lanzar toda esta información. Sabemos que hay casos más antiguos y a ver si recibimos casos más recientes entre la gran comunidad de alpinistas, montañistas, senderistas, gente que sabe de la naturaleza, a ver si tenemos la sorpresa prácticamente en tiempo real de si otras personas han visto exactamente lo mismo en esa zona y podemos empezar a realizar una investigación. ¿Te parece? De acuerdo, Iker. Muchísimas gracias, Isabel, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo. Un abrazo, buenas noches. Un gigante oscuro en el Teide hace apenas 2 meses, con una altura descomunal, tanto que Isabel lo compara con 2 personas, una encima de otra, superando por tanto los 3 metros de altura, con un movimiento, como hemos escuchado tantas veces, entre hierático y robótico, pero más que por asimilarlo a un androide, como de postizo, de antinatural, casi como si estas figuras, sean lo que sean, nos quisieran demostrar desde la primera ojeada que no tienen nada que ver con lo lógico ni lo convencional, que no nos quepa la menor duda, desde que se produce el avistamiento, de que estamos asistiendo a algo que no es natural, o que representa una parte de la naturaleza que aún no conocemos. Por otro lado, desaparece, no deja huella, muestra su extraña anatomía, ya es pleno día, y los 2 montañistas, imagino que, claro, con el susto en el cuerpo, como es normal, nunca hubiesen imaginado toparse con algo así. No hay luces cercanas, el investigador, por lógica y por defecto personal y profesional, intenta buscar algún parámetro. Javi tenía alguna información, algún detalle, que quizá, como en todo esto, sea en vano, porque el misterio nos lleva años luz de ventaja en este aspecto. Pero nosotros, en nuestro humano anhelo, intentamos tener alguna pista, algún hilo para volver esto tan absurdo un poco comprensible.
y había algunos datos sobre luces recientes en esa zona del Teide. Claro, yo escuchando el testimonio he recordado que hace unas semanas estuve en contacto con una persona que me quería facilitar una información ocurrida precisamente en el Parque Natural del Teide, referente también a unas extrañas luces. Estaba revisando el correo ahora mismo y lo tengo aquí delante, es un mail de una oyente llamada Teresa que nos escribió contándonos que precisamente un amigo suyo, un amigo íntimo, trabaja de guarda forestal en ese Parque del Teide y justo unas semanas atrás habían visto unas extrañas luces que en un principio parecían unas luces rojas, pero al final acaban asociándolas a una especie de artefacto, a una nave que vuela a no muy gran altura, es decir, muy cerca del pico del Teide, y que a ellos les impresiona. Lo cierto es que yo estuve automáticamente, en cuanto recibimos el correo, empecé a hablar con ella intentó que nosotros pudiéramos hablar directamente con los testigos y parece ser que allí los trabajadores no quisieron hablar porque esto era una historia que les había impresionado, pero que no era la única, que ellos ya estaban acostumbrados a observar ciertos tipos de luces, cierto tipo de fenómenos asociados habitualmente al fenómeno ovni, pero en este caso parece que hay algo más y desde luego después de este testimonio intentaremos llegar más al fondo de la cuestión y volver a localizar a los testigos del Parque Nacional, del Parque Natural. Es que tenemos, bueno, en este programa un día yo intentaba hacer recuento de los cientos y cientos y cientos de casos absolutamente desconocidos que hemos dado a conocer, que han salido a la luz gracias a los micrófonos de la cadena SER y también a los de Cuarto Milenio. Bueno, pero es que esto es uno de esos casos de los que hacía mucho tiempo que no ocurrían. Depende ya de cada uno en qué parámetro quiera meter todo esto, en qué celdilla de clasificación cerebral, ¿no? Pero si hablamos de una entidad tipo humanoide, es un caso de humanoide gigantesco, como de los años 70, lo que pasa que ha ocurrido pues hace exactamente 2 meses, con personas de todo punto fiables, 2 testigos al mismo tiempo. O sea, sería uno de esos casazos de los que luego nos hartamos en escuchar algunos que ya no ocurren, ¿no? Y sin embargo estamos contando todo el rato casos con nombres y apellidos que están ocurriendo. Parece que a algunos les interesa decir como que se repiten las mismas cosas, que se habla siempre de lo mismo, y resulta que casos tan espectaculares, algunos de ellos como este gigante del Teide, sea lo que sea, ahí están. Una zona muy mágica, por cierto, Santi, que tú la conoces por biografía personal bastante bien y que siempre se ha hablado de estas cosas, pero ojo que este caso tiene mucha enjundia, ¿no? No, además la zona tiene unas características que le dan doble de valor al caso. O sea, aquí, por ejemplo, el tema de una mala interpretación queda absolutamente descartado. El Parque Natural de las Cañadas del Teide, si se caracteriza por algo, es por la casi ausencia absoluta de fauna y mucho menos fauna de cierto porte, por una tranquilidad y un silencio como yo personalmente no he experimentado en ninguna otra parte de la Tierra, por una limpidez del aire a todas horas que permite una visión nítida a largas distancias, y la verdad es que el sitio efectivamente es mágico, a cada uno le produce unas sensaciones. A mí me calma, el padre Teide siempre me ha templado mucho el alma, pero curiosamente las propias leyendas guanches ya nos hablan de gigantes, y de hecho Fray Alonso de Espinosa, en la época de la conquista, en el siglo XV, en las crónicas que dejó escritas, ya hablaba de que sus hombres veían seres, hombres, figuras huidizas de hasta 3 metros de altura. Es decir, digamos que esa entidad, lo que sea, tiene su aparición también en las crónicas pues de la época de la conquista, de 1400 y pico hasta casi entrado el siglo XVI. Y esto quizá nuestra lógica idea de investigadores de campo, de buscadores, de asociarlo con luces, de asociarlo con seres humanoides, el impulso está ahí porque hemos crecido con eso, y de repente Santi da este dato y nos retrotrae casi a eso que hablábamos en un principio, de mucho antes de la conciencia de lo ovni o lo extraterrestre, cuando el mundo era plano todavía, pero estos daimones, estas entidades, seguían presentando constantemente su tarjeta de visita. Y daros cuenta de una cosa que es muy interesante y que va a surgir buscando patrones de unión, es el caso omiso al testigo. Eso es muy interesante. Es que precisamente yo tenía aquí unas anotaciones según he ido escuchando el caso de Isabel, y una de ellas hace referencia a lo que me ha llamado especialmente la atención de este caso, es que no es que se trate de un ser que se presenta ante ellos de tal forma que lo que pretende es que lo vean, sino que están observándolo durante cerca de 1 minuto
sin que lo que sea que están viendo se aperciba de su presencia. Por tanto, aquí todavía es más extraño buscarle una explicación al caso, ¿no? Es decir, porque ¿qué se pretende con este tipo de aparición, entre comillas, porque no es una aparición, sino es algo que ellos observan? Quizá no deberían estar, quien no debía estar ahí eran ellos. Y esa figura ni se inquieta ni se inmuta. Y en situaciones en las que las figuras parecen más humanizadas, la actitud de hacer caso omiso también es como una huella dactilar de ese tipo de fenómenos, ¿no? Cuando lo lógico sería un tipo de reacción, un tipo de manifestación de saberse observado. No, estas figuras ni siquiera interactúan, siguen su camino, y eso les da todavía ese aspecto postizo, extraño, hierático, robótico, estoico, poned lo que queráis. Ese caminar que le llama la atención a nuestros amigos es que no es un caminar natural, es una especie de impulso. Es decir, en un terreno escarpado, lleno de rocas, difícil, mantiene la rectitud exacta de sus piernas y brazos. Esto lo vamos a escuchar esta noche varias veces. Por ejemplo, haciendo una trazada entre el Teide. ¿Hay informaciones, por cierto, Carmen, sobre alguien sabe algo más de este gigante? Nada. No. Cosa que también dice mucho de nuestra audiencia, ¿no? Es decir, al pan pan y al vino vino. Nadie tiene datos, alguien, porque hay muchos montañeros, ¿no?, que suben las inmediaciones del Teide, pero no han visto algo tan espectacular. Por otro lado, la ausencia de rostro, o un rostro que parece pintado, un rostro que es tan artificioso en su manifestación, que de inmediato cuando lo vemos, ahí está otro de los códigos, sabemos que lo que está presentándose ante nosotros es esa ruptura del espacio lógico, del tiempo lógico, de la realidad cotidiana. Es una especie de cuestión un tanto amorfa, no se sigue la pauta de la naturaleza. Bueno, pues vayamos del pico del Teide majestuoso y con crónicas extrañas a otro pico que aquí ha sido mencionado últimamente, porque también tiene bastante actividad, por lo que vemos, que es el Monte Abantos. Bueno, pues del Monte Abantos y de ni más ni menos la Policía Nacional nos llega otra historia, Javier. Sí, es la historia de Jorge, que una noche de octubre de 2013 decide, junto a su hermano y su cuñado, ir al campo a pasar la noche, porque bueno, creen que es una buena forma de acercarse quizá al misterio. Es un lugar además que ellos habían escuchado en el programa y que les llamaba la atención desde hace mucho tiempo. Es el Monte Abantos, un lugar que Jorge ya había visitado en alguna ocasión a plena luz del día, pero que tanto su hermano y su cuñado, estos dos familiares, no conocían, y él les había hablado de un lugar muy especial, de un lugar mágico, y deciden esa noche de viernes acudir al Monte Abantos. Ya desde el primer momento, cuando están a punto de adentrarse en él, empiezan a observar que hay algo que no es habitual, algo que no se comporta de forma normal. De hecho, han estado allí en diversas ocasiones y nunca más han visto esos primeros indicios que empiezan a ocurrir aquella noche de octubre. Llegamos allí al caminito que empieza a subir, y cuando empezamos a subir para arriba empezamos a notar que el ambiente allí no era demasiado agradable, y nos empezamos a fijar que en los laterales de la carretera, en la zona de bosque ya, pues había como muchos reflejos, pequeños reflejos, pues nos empezamos a fijar, ¿y qué es esto y tal? Y bueno, empezamos a enchufar con las linternas y eran bastantes animales lo que había por los alrededores de las cunetas, sobre todo ciervos y todo eso. No hemos vuelto a ver los animales tan cerca del pueblo como aquella noche. Nunca más hemos visto tantos animales tan cerca del pueblo. Daba la sensación de que estaban bajando de arriba porque estaban asustados por algo. Y sorprendidos por esta reacción insólita de los animales, este grupo continúa ascendiendo con el coche a través del espesor del Monte Abantos hasta que llegan a una bifurcación del camino. El camino continúa por otro trecho aún más estrecho, que Jorge recordaba que estaba en mal estado. Así que él dice que bueno, que ya que han llegado a ese lugar, ¿por qué no dan la vuelta? Porque lo que hay más adelante es de un acceso mucho más complicado. Y lo que él me confiesa es que unas horas antes habían pasado por ese cruce de caminos, todo estaba con absoluta normalidad, pero cuando llegan allí en ese momento ellos sienten una inquietud especial, como si hubiera algo extraño que no estaba en el momento anterior. No saben muy bien qué es una reacción absolutamente subjetiva, pero compartida por los tres miembros del coche,
Y es entonces cuando deciden marcharse de allí, casi por votación popular. Jorge empieza a maniobrar, pero es entonces cuando se topan con algo que no esperaban. Cuando fui a dar la vuelta al coche, pues el haz de luz reflejó una figura. Estábamos a unos 50 metros de la figura aproximadamente. Cuando yo enfoqué a la figura, me quedé observando nada más. De hecho, no dije nada. Y los otros dos que estaban en el coche, mi hermano y su cuñado, tampoco dijeron nada, hasta que unos segundillos después dijo mi hermano, dice, vosotros lo estáis viendo también, ¿no? No hizo falta tampoco que lo hablásemos más entre nosotros. Era una figura, una especie de encapuchado de color blanca que estaba en el camino de semiperfil. Y ellos dicen que el blanco no era exactamente blanco, sino un color que a veces tornaba al gris, y decía, el símil que él me hacía, es que ese gris se parecía al gris de los cráteres de la Luna cuando uno los mira y se van fundiendo con ese blanco. No llegan a ver la piel, la cara está tapada, las manos también, pero lo que sí que observa es una especie de bola de luz que esta figura lleva en la mano derecha. Es una luz de color anaranjado, dice que parecido al ámbar de un semáforo, y esa mano derecha va moviéndose lentamente de izquierda a derecha con esa bola de luz, como si estuviera haciendo algún signo, alguna señal de algún tipo. Lo que ocurre es que, a pesar de ser el único coche que está en ese lugar en mitad de la noche, enfocando con los faros a esa figura, esta figura, como ocurre en otros casos, no se inmuta. En ningún momento esa figura se dio la vuelta para mirarnos, ni nada por el estilo. Y bueno, decidimos, lo hablamos, vamos a verlo, tal, vamos a acercarnos. Nos acercamos varios metros más con el coche, pero la verdad es que no nos gustó demasiado la idea. Frenamos de golpe y nos volvimos a quedar parados. Entonces ya empezó a haber un nerviosismo generalizado en el coche, porque sabíamos que lo que estábamos viendo, por una cosa o por otra, no era muy normal. Estuvimos allí pues más de un minuto, y yo creo que más de 2 minutos mirándole. La figura no se le veían de la cintura para abajo, no se le veía nada, y bueno, decidimos darnos la vuelta. Dijimos, no sabemos muy bien ese camino para dónde va, nos damos la vuelta y bueno. Entonces lo que pasó que cuando nos estábamos dando la vuelta con el coche, esa figura salió del haz de luz del coche, pero nosotros podíamos seguir percibiendo esa luz naranja. La luz naranja que tenía en la mano empezó a pararse poquito a poco, y al final se quedó parada. 2 y 5 minutos, estáis escuchando Milenio 3, como siempre, en la cadena SER, para España y para todo el mundo. Este caso nos está contando un miembro de la Policía Nacional. Sí. Ojo. Una persona acostumbrada a todo tipo de situaciones peligrosas en las que el miedo es real, es un miedo físico, y él nos decía además que efectivamente había situaciones en las que prácticamente se había jugado la vida, había sentido miedo extremo, miedo a perder su vida, pero ningún miedo se parece al que empieza a sentir esa noche en mitad del Monte Avantos. En ese momento en el que él ve que han dejado de alumbrar a la figura con los faros, y que esta figura, la única forma de hacerse evidente es esa pequeña bola de luz anaranjada que se ilumina en medio de esa oscuridad absoluta del Monte Avantos, pone tan nervioso a estos testigos que sacan una linterna profesional, de las que utilizan en situaciones extremas, en casos donde necesitan esa luz de gran alcance, y empiezan a enfocar rápidamente a esa figura, y descubren que esa figura sigue allí completamente inmóvil, como si aquella situación no tuviera ninguna relación con ellos. Entonces, cuando le volvió a tocar la luz de la linterna, esta figura, sin hacer ningún gesto de moverse, de darse la vuelta, de nada por el estilo, volvía a empezar a mover el brazo otra vez de nuevo, igual que antes. Entonces la verdad es que a nosotros ya nos asustó. Yo, por lo menos, que era el que iba conduciendo, yo dije, sabe que estamos aquí, se está dando cuenta, no sabemos lo que es, y directamente cogí el coche, le di la vuelta del todo y salimos de allí pues lo más rápido que pudimos. Y de hecho la bajada del Monte Avantos bajamos bastante rápido, y la salida a la carretera de abajo, donde está el restaurante que da para la carretera del Escorial, salimos al revés. Y la verdad es que sí hubo un momento que se pasó bastante miedo. Pero este miembro de la Policía Nacional, que además nos lo contaba con otros compañeros, está acostumbrado a un tipo de miedo que es el miedo físico, es el miedo
cotidiano, y es el miedo que, lo digo yo muchas veces, da verdadero miedo, es decir, lo que vemos en los informativos, lo que nos pasa, lo que nos puede hacer daño, lo que nos puede agredir. Pero claro, cuando alguien, sea miembro de la Fuerza de Seguridad del Estado o de cualquier otra disposición, ejército, se encuentra con esto, el miedo que perciben es muy diferente, es muy distinto, no saben muy bien qué está ocurriendo, aunque aquí la definición es al detalle. Es un cuerpo partido por la mitad, o un cuerpo que no se le ve la parte inferior, que está con una especie de esfera, que por cierto no es un caso único. Hay casos muy interesantes, muy daimónicos, donde lo que aparece es un ser que porta una luz, que porta una esfera. Y ocurre en un caso donde, lo decíamos hace algunas semanas, cuando teníamos conciencia, digamos, de esta historia, ya habían pasado otras cosas, ¿no? ¿Cómo termina la historia? Pues la historia termina con que al final puede más la curiosidad de estas tres personas que el miedo, y esto hace que el domingo siguiente al avistamiento de esta figura ellos regresen a ese lugar para ver si allí había quedado algún tipo de marca, algún tipo de huella, una cosa, casi la vena del policía que intenta investigar e intenta llegar al final de esta cuestión, y lo que descubren desde luego les deja aún más inquietos que lo que habían vivido allí el viernes anterior. Y cuando llegamos al lugar fue curioso, nos pusimos uno con el coche donde teníamos el coche la noche que pasó aquello, y luego el otro en la parte del árbol, porque fuimos cambiando la parte del árbol donde lo vimos. Entonces era curioso porque la silueta que nosotros veíamos, por ejemplo, del cuñado de mi hermano, que mide aproximadamente 1,90, se quedaba súper pequeña en comparación con lo que vimos de esa silueta. Entonces luego, ya echando cálculos y demás, esa silueta tenía que medir mínimo de 2,5 metros a 3,5 metros. Otra cosa que también vimos el domingo que volvimos fue como 2 marcas profundas en el suelo, dos agujeros redondos. Sí que llegan a medir esos agujeros, y es el último detalle que ellos anotan de esta historia. Él dice que hay unos 30 centímetros de separación entre un agujero y otro, que tiene cada uno de estos círculos unos 20 centímetros de diámetro, que sería algo así como un puño cerrado prácticamente, y esas son las marcas que ellos encuentran en ese sitio. Pero desde luego lo que más les inquieta es esa gran altura que debía tener esa figura. Yo estoy recordando que junto a Carlos Largo en el 2011, a finales de 2011, cuando yo acudo a una historia que es parecida, además con un militar implicado en la observación de algo parecido tan absurdo, también encontramos una huella que evidentemente comparamos y creímos que era de algún tipo de animal, que es habitual, el ciervo, los gamos en el Monte Abantos, y claro, como no sabes exactamente, pues ahí lo dejas, ¿no? Pero estaba ocurriendo todo esto en el mismo lugar. Hablamos de caso omiso, y sin darnos cuenta hemos comparado el caso de los montañeros del Teide, de una dimensión la figura, de unas características, caso omiso, y aquí, repito, estos miembros de la Policía Nacional nos cuentan otro caso reciente, Monte Abantos, con una dimensión que también está ahí, parte de lo daimónico, ¿no? No hay personas de 3,5 metros, ¿no? Por tanto, cuando tú ves esto, de inmediato estás teniendo una información que va al subconsciente, ¿no? Es parte de esa campana de realidad, Santi. Y el antes y el después, del que tantas veces se ha hablado, también está ya activándose. Hay una densidad, una especie de, no sé si soñolencia, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero hay una sensación previa, muy previa, instantes antes, como que nos avisa de que algo va a ocurrir, y después ocurre lo que ya todo el mundo sabe de memoria en este programa, del silencio de la naturaleza, de la soledad completa, aunque sea, y ahora vamos a ver otro caso espectacular a este nivel, en unas carreteras muy transitadas. La campana de realidad, lo que sea eso, en plena gestación, Santi. Pues sí, de hecho, no solamente sucede con gente grande, también aparece gente pequeña, también aparece cosas. Podríamos decir gente deforme respecto a lo natural, ¿no? Sí, o sea, y de hecho precisamente esa es la primera señal de alerta, es decir, lo primero que hace al protagonista de esta historia, mirar 2 veces y decir, estoy viendo bien, pero lo que lo hace, como muy bien has contado, más intrigante, es que hay un cierto aviso, hay una cierta predisposición, hay un momento en el que las cosas parece que entran en un universo onírico, extraño. Puedes, afortunadamente en estos casos, ambos protagonistas, ambos testigos estaban acompañados, no era una fantasía, no estaban dormidos, pero todo transcurre
como en ese mundo en el que las reglas se han alterado de los sueños. Y eso ha pasado en historias ufológicas, en historias que tienen que ver directamente con el mundo de la parapsicología, pero sobre todo en estas historias inclasificables que estamos tratando esta noche. Nos da la impresión de que, al igual que las psicofonías, no sabemos lo que son, quizá nunca lo lleguemos a entender, son como pedazos sueltos de una historia que llegan hasta nosotros envueltas en un absurdo completo. Cuando el oído humano escucha todo eso, no puede estructurar un guión, establecer una especie de coherencia. Estas apariciones son lo mismo. Podríamos bautizarlas como psicofonías visuales. Aparece un fragmento, un trozo, incomprensible, una especie de amputación de una realidad que se superpone a la nuestra. No le encontramos un significado, seguramente no lo tiene. Y si lo tiene es tan profundo que no somos conscientes de él. Somos como asistentes a una especie de teatrillo que se manifiesta por algo y estamos tan lejanos del resultado del conocimiento de eso que lo que se queda en los montañeros del Teide, en los policías de Avantos, en el compañero de la radio que ahora vamos a escuchar, es una sensación de perplejidad. Pero la gran pregunta, y quizás esté ahí la clave, es: ¿alguien puede volver a ser exactamente el mismo después de saber que ha vivido esto y que es verdad? Como sonidos perdidos en el éter, como voces diversas, como sinfonías rotas, aparecen estas figuras repentinamente, interfiriendo en nuestro concepto de la vida. Por supuesto que todo lo que creíamos antes, lo que teníamos fijo, se hace añicos. Lo hemos comprobado esta misma noche, con un compañero del máximo prestigio, con un compañero de la radio a nivel nacional, con un compañero que ha querido legarnos su historia recientísima, su doble historia. Es increíble, es imposible, es irracional, nadie se la va a creer, aunque él sabía que nosotros sí, porque entronca perfectamente con este tipo de ¿qué? De avisos, de señales, de realidad dimónica, que además no hace falta que sea un lugar especialmente exótico. En cualquier momento, en cualquier lugar, es su propia naturaleza, puede salirnos al paso. Este compañero, simplemente no vamos a decir su nombre, porque es de otra cadena nacional, es gran seguidor, tiene una responsabilidad muy grande, es un gran profesional. Y desde luego yo creo que no esperaba ni en lo más remoto encontrarse con lo que le ha pasado a un tiro de piedra donde estamos. Y ojo, esta misma semana ha ocurrido, y hace apenas un mes. Estamos hablando, para que nadie se lo olvide, y como solemos hacer, de casos que acaban de pasar. Esto del daimonismo, del fenómeno extraño, nunca muere, nos acompaña siempre. Que queramos escuchar o no es otra historia. Nosotros hemos escuchado a este amigo por su prestigio, su conocimiento y por la amistad que ha demostrado contándonos esto, siendo otra cadena, ¿no? Sí, además es un caso muy extraño porque son dos visiones diferentes. Una se produce hace un mes y medio aproximadamente. Recuerda él, sería la primera, las dos en el mismo sitio, las dos en el mismo lugar, pero no con el mismo ser. Nos decía que hace mes y medio aproximadamente, cuando vuelve hacia Madrid, a altas horas de la madrugada, él va escuchando la radio, como otro día cualquier jornada normal, no va especialmente cansado, y cuando está cogiendo un desvío en la M40, su paso es hacia Madrid Centro, ese es el desvío que le lleva, ve algo absurdo y que él interpreta como que es anormal. En dirección contraria, hacia él por el otro arcén, ve una especie de ciclista extraño. La bicicleta es como la de los ciclistas, va completamente vestido de negro. Algo que le llama mucho la atención es que ese hombre, esa figura, no lleva ninguna luz, ni en la bicicleta ni él. Sabemos que por la noche todos los vehículos, que además no está bien que vayan por esa carretera y a esas horas, y menos sin ninguna señalización, él no lleva absolutamente nada. Dice que le extraña porque no solo es la vestimenta oscura la que llama su atención, esa vestimenta oscura que no tiene ningún elemento, ni letras, ni anuncios, ni nada por el estilo, como llevan ahora todos los ciclistas, pero que además le llama la atención una chichonera que lleva,
y la cara completamente negra. Nos decía él como pintada, como cuando los soldados intentan esconderse entre la maleza, pues como se pintan la cara, porque además él nota como si esa pintura o ese betún que lleva en la cara reflejara algo, brillara. Le extraña muchísimo porque además no pasa ningún otro coche, se cruza prácticamente a 3 metros de su coche, incluso puede verle después por el retrovisor, hasta que se pierde de nuevo en la oscuridad. Al no llevar ningún elemento reflectante, ese ciclista va penetrando en la noche y desaparece. Él dice que le extraña muchísimo la situación, que no entiende y además ve que no es una cosa normal, que no es una cosa lógica. Empieza a darse cuenta cuando ya ocurre todo eso. Fíjate, en las líneas de contacto la gente nos decía, bueno, pero ¿y toda esta gente no lleva ningún móvil? Él sí llevaba un móvil. Y es más, nos dice, es que siempre llevo el móvil justamente al lado en el asiento por si pasa algo. Dice, pero fue todo tan absurdo, tan irreal, me quedé tan paralizado que es que no pude ni coger el móvil para hacer una fotografía o intentar reflejar ese ser, ¿no?, que y se además, había encontrado. Esa figura, que de momento es alguien que está haciendo deporte a las 3 de la mañana en una autovía, dirección contraria a los coches, Con la cara pintada. ni se inmuta delante de los focos, que es otra cosa que nos va a llamar mucho la atención, ni hace un gesto, mantiene su cara absolutamente rectilínea hacia adelante con una extraña expresión. Eso Ni lo puede le ver, mira en ningún momento. eso lo puede ver la mitad, por cierto, que es otra de las La cosas parte que de luego se da arriba. cuenta, ¿no? La Hay parte una de arriba parte- de la rueda, la de abajo ni siquiera puede verla. Y nos puede dice este amigo, contemplarla. repito, director de un programa de Radio Nacional de primer nivel, compañero nuestro en la Radio Nacional, y que nada tiene que ver con el misterio, por cierto. Se pega un susto de muerte porque lo primero que él capta es que eso ya no es normal. Estábamos dando vueltas, algún tipo de apuesta extraña, gente marginal jugándose la vida por algo. Tú vas con una bicicleta y, por cierto, iba a toda velocidad, Dice mirando que al como frente, costándole mucho. y a él lo que le parece es un ciclista antiguo, un ciclista como de otro tiempo, pero que claro, con un coche que en ese momento del giro pasa muy pocos centímetros de él, con los focos y esa velocidad, ¿cómo es que alguien a esa mitad de la oscuridad más absoluta no hace el más mínimo ademán? Bueno, pues es la primera experiencia. Lo que no sabía este amigo de los medios de comunicación, repito, del máximo prestigio, es que esta misma semana, en ese mismo punto, le iba a pasar otra cosa. Este mismo lunes, Javi Pérez Campos recibía un WhatsApp de esta misma persona haciéndole saber que en ese mismo sitio se había encontrado de nuevo con lo absurdo. M40 de nuevo, dirección hacia Madrid, acaba su trabajo, está volviendo, está perfectamente consciente, no está cansado, está despierto. La gente que trabajamos de noche, además, sabes que a esas horas de la madrugada, 2:30, 3 de la madrugada, estás en perfectas condiciones, casi más que por la mañana, cuando te acostumbras al horario nocturno. Y en ese mismo desvío, él ya dice que cuando pasa por allí, pues que ya tiene cierta precaución y además va alerta por si acaso se encuentra otra vez con algo. Y en este caso ocurrió. No es la misma figura, es un hombre que de nuevo va por el arcén, andando en esta ocasión. No es como el otro, que parecía una persona joven, atlética, deportista, sino que es un hombre mayor, de unos 75, 80 años. Ese andar le llama bastante la atención porque dice que está moviendo a la vez brazos y piernas, como de una forma robótica, y que la sensación que le da es como si se deslizara, no andando, sino como si algo le llevara, como cuando vemos esa especie de cintas que hay en los centros comerciales que te van llevando, pues una cosa parecida. Va vestido de negro de nuevo, aunque él ya se fija más e incluso distingue una especie de chaleco y también como un jersey marrón a rayas y una boina antigua. Muy pequeña, como las que llevaban los aldeanos de Madrid, por ejemplo, en los años 30, años 20. Dices, un hombre del campo, ¿no? No tiene por qué ser nada extraño. Ahora, a las 3 de la mañana, sin nada, andando de esa forma, en el mismo punto donde vio a otro, ¿qué demonios está pasando, no? Y sobre todo con ese andar que tú dices que es postizo. Repito la palabra de nuevo porque es muy importante. Que es anómalo, que no es real, que te pone un poco en guardia.
Y entonces se fija en el rostro, ¿no? Se fija en el rostro y de nuevo, como suele ocurrir con estas apariciones, lo extraño, lo absurdo, otra vez con el rostro negro, como pintado de nuevo. Yo le decía, pero era una persona de color, una persona negra. No, es que llevaba el rostro pintado y se veía perfectamente que era pintado. Le llama la atención y le estremece un poco las facciones de ese hombre porque son casi cadavéricas. Es muy huesudo, tiene la cara, nos decía, con una nariz pequeña pero muy afilada, puntiaguda, muy esquelético. De nuevo está muy cerca de su coche y dice que parece salido de otra época, que era antinatural los movimientos que iba haciendo. Y otra vez lo mismo, en ningún momento, aunque pasa muy cerca de él y le deslumbra con los focos, porque además nos dice que los suyos son halógenos y que eso, además, en el giro que tiene que hacer, enfocando perfectamente a la figura, que le tiene que deslumbrar, y decía, es que tenía que ponerse las manos en la cara para ver al seguir caminando. De nuevo no hace ningún gesto, es como si no estuviera allí, es como si no le afectaran los focos, los coches. Y otra cosa, no hay más coches, solo el de este amigo. ¿Os imagináis una persona normal con un coche pasándole al lado en mitad de la madrugada y la oscuridad a gran velocidad y que ni haga ademán de pararse, detener? Es como si eso llevase otro giro, quién sabe desde cuándo, llevase otro ritmo y sobre todo que ni se desvía, ¿no?, para mirarle. Cuando nos contaba este compañero este caso esta misma noche, con bastante inquietud, como es lógico, ¿no? Yo recordaba la historia que hemos contado más de una vez, porque es, fijaos, un clásico tomado como un clásico de la ufología, pero que no sé por qué es clásico de la ufología, porque es esto. En el pequeño pueblo minero de tradición minera de Escalante, en Cantabria, aparece una figura parecida a un sacerdote, dicen, ¿no? Margarita Cajigas y Ramón Samperio, dos trabajadores de FEMSA en Treto, en Cantabria, están a punto de ir al trabajo, cogen la manija de su coche y en ese momento, en la plaza del pueblo, que son 4 casas realmente, pero entrando hacia el casco urbano, yo he estado allí varias veces, en ese mismo punto, se dan cuenta que lo que parece un cura de espaldas está entrando, vagando. Aún no es de día, es noche profunda, son aproximadamente, digo, las 5:30 de la madrugada. Se quedan los dos paralizados con una mueca de terror tremenda, y esta figura que nadie sabe lo que es, que se identificó en su día con supuestos incidentes ovni, pero ni había luces ni había nada, va vagando y va entrando. Cuando les da mucho miedo es porque hay una especie de poste de luz antiguo y se dan cuenta de que la cabeza cubierta de esta especie de gran monja o gran figura, que tiene un caminar absolutamente ortopédico, y lo compara el señor Samperio con... me lo contó a mí, allí en el lugar de los hechos me lo contó a mí, esto pasa en julio del 76, y me dice, parecía las imágenes de los astronautas en la luna, para definirme que ese caminar no era un caminar natural. Pues bien, voy a contar una cosa que creo que no he contado, y es que yo en varias ocasiones acudí muy impresionado por esta historia, porque sabía que había otros testigos de esa misma noche. Y uno impresionante es el alcalde del pueblo, que vuelve en su vehículo y se da cuenta, no, más que vuelve, sale del pueblo para hacer sus labores de regadío absolutamente cotidianas. Y entonces dice que ve una figura parada en el cruce de caminos que sale del pueblo, que es la trayectoria lógica de esa figura si hubiese entrado atravesando Escalante. Pero lo ve de perfil. Y cuando describía el perfil de esa figura y la expresión de esa figura que él llega a ver, es que casi doy un brinco, Carmen, cuando escuchaba a nuestro amigo. Es una figura que le parece, y creo que lo tengo registrado y por escrito, pintada como de negro. Pero pintada de negro quiere decir que tiene un barniz o tiene algo que no sabes muy bien si es pintado o no, pero que desde luego es una cosa artificial, que no es color de piel. La nariz afilada, el mentón muy salido, huesudo, está mirando a la nada, una figura muy alta, que él se queda paralizado, lo alumbra con los focos, y lo que más le hiela la sangre a este hombre es que es alguien que está de pie, que ha atravesado el pueblo. El viento incluso golpea esa especie de traje talar o sotana, y lo que me cuentan es que él intuye que dibujada en esa cara hay una sonrisa. Alguien sonriendo mirando a la nada en la noche, le hiela la sangre, gira el coche y vuelve a casa, y nunca lo contó, ni siquiera cuando los vecinos, estos dos vecinos, contaron que habían visto eso. ¿Qué ocurrió? Pues por desgracia para ellos, chistes, bromas. Fijaos lo que fue para estos dos trabajadores humildes que no habían dado nunca ni una palabra de más ni de menos,
que vieron simplemente lo que vieron, que no saben lo que era. Bueno, pues el alcalde se cayó durante un tiempo porque, oye, con lo que se ha montado, ¿cómo voy a decir yo esto? Pero fijaos la descripción, alguien de perfil riéndose, mirando a la nada. Pero lo mismo, Carmen, es que esto eran casos míticos, antiguos, y estamos registrando casos muy parecidos. Este ha pasado hace nada, una semana. Ni eso, el lunes, no llega ni a una semana. Además, hemos estado mirando en el ordenador la zona, si había algo extraño, si podía haber... Hay una zona en la que hay unas canchas de deportes para hacer deporte que no tienen que ver con el ciclismo. Es una cancha como de tenis y también unas piscinas a las afueras. Sí, pero no hay nada extraordinario. Hay en el otro margen como una empresa de construcción con camiones. No hay nada raro. Yo incluso he intentado ver si era un punto negro donde pudo haber bastantes accidentes. Estoy investigando en ello porque me salen muchos accidentes, pero claro, hay que ver uno a uno lo que puede ser, a ver si por esa línea podemos tirar y ver qué puede haber allí. Un detalle en el que acabo de caer ahora mismo y que yo creo que también tiene bastante relevancia es que cuando Carmen y yo hemos estado mirando en los mapas y utilizando el Google Street View, que es un método fantástico a veces para ver cómo se encuentra un escenario, por ejemplo en este tipo de casos, es que no hay absolutamente ningún tipo de iluminación, de farolas, no hay nada que ilumine ese camino. Es decir, a las 2 de la mañana, un hombre circulando muy rápido por una carretera en completa oscuridad y sin utilizar ningún tipo de iluminación, no puede ver absolutamente nada. Es decir, es todavía aún más absurdo. Por si faltaba algo, en nuestros archivos, y resulta que es del verano, caso del verano, nosotros siempre atrapamos la presa, ¿no? Y muchas veces os llamamos, pedimos vuestra información, os aseteamos a preguntas, y eso queda en un gran archivo porque queremos buscarle un significado. Resulta que a la altura de Alicante, el verano pasado, nos escribía una persona, José Manuel Arnau, que circulaba tranquilamente cuestiones de su trabajo, y ahora analizamos su caso y nos damos cuenta de que es prácticamente un calco de todo esto que estamos contando, Javi. Pues sí, desde luego. Su caso ocurría efectivamente el verano pasado. Él había pasado el día en Almería por cuestiones de trabajo. Le habían dado la opción de dormir allí, pero él prefería dormir en casa, en un pueblo a unos 40 minutos de Valencia, con lo cual él a eso de las 9 de la noche sale de Almería, se marcha a su casa. Y dice que a eso de las 2 de la madrugada aproximadamente, cuando él va circulando por la AP7, dirección a Vic, a la altura de Denia, se encuentra con el túnel de Seresa, un túnel conocido por ese nombre. Él va conduciendo bastante rápido porque tiene mucha prisa por llegar a su lugar donde él va a dormir, va a pasar la noche, y dice que en ese momento, una vez más, no hay ningún coche a su alrededor. Es un momento en que la carretera se encuentra en completa soledad a esas altas horas de la madrugada, y de pronto se topa con algo, con una imagen que no debería estar allí. Bueno, hay dos túneles, una vez pasas a Alicante y en el segundo, digamos, en el margen izquierdo, digamos, como si fuera el margen izquierdo de la carretera, digamos, el túnel este queda como un cortado de una montaña, y justamente ahí salieron, pues eso, una niña con dos niños, ajenos completamente a mí, y bueno, yo al principio la verdad es que no pensé nada extraño, simplemente la reacción de frenar bruscamente, pues no estaban en mi camino, pero sí por la precaución y además por la sorpresa de las horas en las que se encontraban ahí. Miré a mi alrededor, la verdad es que reduje bastante la velocidad y no había ningún vehículo, no había nada. Y ellos seguían caminando por el margen izquierdo, iban como mirando hacia adelante. No tengo un recuerdo del rostro, tampoco es que tuvieran nada extraño en ellos, pero bueno, lo extraño en ellos era precisamente que estaban completamente ajenos a mí y iban caminando como si nada. Los tres hilados, digamos, y era como con un aspecto, lo que les llama la atención, de absoluta, primero en mitad de la oscuridad y segundo, mirando los tres al frente, como en una escena que enseguida el testigo sabe que tiene algo de irreal. No son niños que, primero, que hacen ahí, si fuesen niños normales sería otra cuestión, ¿no? No miran para un lado, no miran para otro, no se desvían de su camino. Son como tres autómatas, esa sería la palabra.
una especie de automatismo en algo que no tiene por qué tenerlo, ¿no? Efectivamente, sería casi como si hubiera habido algún error en la programación y de pronto unos personajes se hubieran colado en una escena que no es la suya, que no es el escenario idóneo para ese comportamiento, pues casi como si estuvieran ajenos a lo que está ocurriendo a su alrededor. Él dice que frena tanto que llega a observar algunos detalles que también le llaman la atención, porque vamos a escuchar de la voz del propio testigo cómo esa imagen también está plagada de arquetipos, de cosas muy concretas relacionadas siempre con los niños. Caminaban de manera muy ordenada, la niña llevaba como una pelota pequeña, yo le calculo a la niña unos 5 o 6 años y los niños pequeños pues quizá 4 o 5 años. La niña era un poquito mayor a los niños. El vestuario, digamos, el de la niña era como una especie de vestido, pero ni giraron las cabezas ni nada, iban como caminando simplemente. Digamos, 3 segundos más tarde me di cuenta que eran las 2 de la mañana, que estaba dentro de un túnel en la autopista y que no había superado tampoco ningún vehículo averiado. Y bueno, entiendo, es que yo hago mucho esa ruta y tras ver de dónde estaban saliendo me di cuenta que me resultaría complicado ver a alguien salir de donde ellos salieron siendo una persona pues de mi edad, de 30 años, o sea, unos niños pequeños lo veo imposible. Como ha pasado en algunos casos que hemos contado este mismo año, verifica que toda la zona está vallada, perimetrada, que nadie puede saltar al arcén desde ese lugar. Es como un visto y no visto, ¿no? De repente 3 niños de 6 y 4 años en hilera, andando al mismo paso, sin hacer caso. Bueno, hemos escuchado en otros ambientes esta misma historia, ¿no? Pero es que esto ha pasado hace nada, hace unos meses. Sí, este caso, para la gente que en el programa Cuarto Milenio pudo ver el túnel de Ayurdín y los recursos que nosotros grabamos, sería más o menos eso, es decir, un túnel que atraviesa una montaña y a la que el acceso es absolutamente imposible. Con lo cual, él decía que en un momento él se plantea llamar al número de emergencias para decir que hay unos niños en mitad de la carretera. Pero cuando se da cuenta de que el lugar es absolutamente inaccesible, de que no hay ningún coche alrededor que haya podido sufrir algún tipo de accidente, que no hay ninguna forma de que los niños hubieran podido acceder ahí, él dice: yo jamás uso la palabra imposible, pero esto es lo más parecido a algo imposible que he visto nunca. Y sobre todo, volvemos a la misma cuestión que ha hilado todos estos casos recientísimos, el caso omiso. Eso está, como bien ha dicho Javi Pérez Campos, como por otra línea. Es como si hubiera dado un salto en la lógica y, bueno, no hacen ni caso, y coches pasando a su vera, como ese ciclista, que creo que es de lo más absurdo que hemos contado jamás. Dices, un ciclista en contradirección, que no sé si lo hemos dicho. O sea, en vez de ir por el carril normal, venía en contradirección. Que yo por eso en un principio pensé, algún tipo de ciclista suicida, ya por pensar algo que... Pero claro, ¿qué sentido tiene? Pues como nada de lo que hemos contado esta noche. Sentido, aparentemente, ninguno. No sé si el túnel que decía Javi es el que sale de Alicante y sale hacia el Puig Campana, que es una de las montañas que hay allí más, porque hay muchas historias, muchas leyendas. No es uno de ellos, es que hay dos, hay uno a la salida de Alicante que son 2 túneles casi seguidos y sales directamente a enfrente del Puig Campana, donde hay numerosas leyendas de aparecidos, sí, con lo cual habría que investigar en esa zona, porque de verdad que aparte de brujería y de miles de leyendas, de gigantes, bueno, de todo, historias de aparecidos a mí allí me han contado muchísimas. Con lo cual habría que mirar el punto exacto para saber si es precisamente ahí, se lo preguntaremos. Sí, desde luego tiraremos un poco del hilo. Hay una cosa muy interesante también que ocurre, yo creo, en todos los testigos que hemos entrevistado, y es un estado prácticamente hipnótico, como si la persona se quedara durante esos segundos, porque las visiones en ocasiones duran apenas segundos y queda casi hipnotizado ante esa realidad que se despliega delante de ellos. Fíjate que por ejemplo, el compañero de la radio dice que él se queda tan asombrado que es incapaz de sacar el teléfono para tomar una foto. Esto ocurre en la mayoría de los casos, como si de pronto todas las posibilidades lógicas dentro de nosotros quedaran anuladas, como si esa realidad jugara con nosotros para no ser captada, o no lo sé, pero lo cierto es que también en cuestión de segundos y en ese estado casi de hipnosis, pues la gente es capaz de observar detalles que yo creo que en una situación normal
ninguno seríamos capaz de observar. Claro, pero es que ya está lo de las claves, lo acabas de decir perfectamente. Cuando tú ves algo natural, sacas el móvil, sacas la cámara, te comportas tú también de forma natural. Cuando tú estás asistiendo a esta representación, estás tan obnubilado, tan alucinado, tan queriendo entrar en conciencia de qué es lo que estás viendo, que empleas, yo creo que tus 5 sentidos en descifrar eso que está pasando, y no, porque yo he vivido, no una cosa así, pero sí un momento de misterio y lo lógico, y dejarme las cámaras en el coche. Sí, no, yo también, es verdad. Es decir, y dices, tengo que cerciorarme, o sea, todo mi yo está centrado en saber si eso es verdad o no. Es todo tan raro lo que te va ocurriendo que se produce una especie de bloqueo, pero al mismo tiempo la nitidez de esos segundos se amplifica. La conciencia de la persona es capaz, y lo hemos visto, de percibir detalles que yo creo que en una situación normal no percibes seguro, ¿no? Es como si tu foco se extremara, ¿no?, en definición en esos momentos. Y por eso luego, de una experiencia que ha sido corta, tu mente, tu recuerdo, no es que reelabore, es que ha tenido una cantidad de impresiones sensoriales como si algo dentro de ti te alarmase para que tuvieras todos tus sentidos a punto, ¿no? Porque son detalles muy concretos los que ven los testigos. Sí, y ahondando un poco en esa expansión de la conciencia, también en el caso, un poco al hilo de lo que comentaba Carmen, de lo del Puig Campana, que no sabemos si es ahí exactamente o no, pero la zona del Monte Abantos, del otro caso del policía, sí que es una zona que también desde antiguo se dice que se forma un triángulo con el Monte Abantos, con el Escorial y con el Valle de los Caídos, como una zona energética importante, pero no de una energía muy positiva, por lo menos las historias que ahí llegan siempre son como más bien oscuras, ¿no? Quizá no sabemos, claro, la zona esta de la M40, tampoco sabemos muy bien qué haya podido pasar ahí, pero como hipótesis, quizá en lugares que favorecen esa apertura de la conciencia y que se pueda obtener esas visiones, entre comillas, que quizá son como retazos de un sueño, ¿no? Ahondando en lo que dice Clara, yo tuve esa sensación muy nítida cuando hace tiempo visité el bosque de Freetown en Massachusetts. Era un bosque, los que hayan visto el reportaje de Cuarto Milenio se acordarán, donde pasaba prácticamente de todo. Y claro, uno llegaba a preguntarse, hablando con un testigo, con otro, con un investigador, decía, bueno, esta gente que vive por aquí se ha vuelto de repente loca. Bueno, llevan locos décadas, porque los casos se remontan desde hace muchísimo tiempo. O es el sitio que te hace ver cosas que no verías en otro sitio. No porque el sitio esté habitado más por esas cosas, sino porque de alguna forma te imbuye de esa apertura mental para poder ver cosas que en otro sitio no verías. A lo mejor por ahí van los tiros. Vamos con los comentarios. Milenio3 con número @cadenaser.com. Si nos queréis escribir un mail, si tenéis información de alguno de los casos o parecidos a los que hemos narrado esta noche, y también las redes sociales, Nave del Misterio. Luis Ortega nos dice que no es el túnel del Puig Campana, es un túnel cerca de Gandía, ese que hay justo, que también hemos pasado muchas veces, corto, de aproximadamente 800 metros y que está muy iluminado, con lo cual, claro, se ve perfectamente cómo han vestido los niños, la edad y todo. Moni dice, resulta muy intrigante que los animales estuvieran al borde de la carretera, quizá huían de ese ser, en el caso del Monte Abantos. Álvaro, misterios daimónicos, alteración subjetiva de la percepción humana o quizá realidad paralela, quién sabe. Mario Poza, ¿se sorprenderán ellos al vernos a nosotros tanto como nosotros nos sorprendemos al verles a ellos? Eso es curioso porque parece que ellos ni siquiera son conscientes que se les está observando. Claro, en el caso este de los niños, raro. A mí ya hay una idea que me da el run toda la noche. ¿Y qué sucede si te paras? ¿Y qué sucede si te detienes? Son 3 niños, no entrañan ningún peligro. Y les preguntas, niños, ¿qué hacéis aquí? ¿Os habéis perdido? Lo que pasa es que en un túnel no te puedes parar. De todas formas, yo creo que es mejor no saberlo, lo que pasa si te paras. Bueno, yo estoy recordando el caso de ese trabajador de la central nuclear de Almaraz, que ve una niña, se para. Sí, la y niña le dice, de comunión. ¿qué haces aquí, niño? Una niña vestida de comunión. Y entonces la niña sale corriendo. Él tiene redaños de bajarse del coche y empezar corriendo detrás. Y entonces cuando le entra el miedo es cuando está detrás de esa niña, en mitad de un paraje, y se da cuenta de que hay un correr extraño en la niña, que está, si no recuerdo mal, que el traje como que prácticamente no ondea. Hay como una especie de sensación de que no concuerda la imagen del entorno, el viento que hace, la situación,
con ese correr de la niña que va avanzando como si fuera transportada por un patín. Ojo, ¿no? Y que desaparece delante de él. Claro, pero antes incluso hay un momento donde el testigo entra en conciencia de lo irreal que se está produciendo. Y es cuando entra el miedo más profundo, claro. Hasta entonces era una niña. Fíjate, como necesita ayuda. Era la segunda vez que se la encontraba, además. Una vez la vio al lado de la carretera y ni siquiera paró. Que a veces estos casos son repetitivos, ojo. Exactamente, parece... Es como si en el sitio se estuviera repitiendo la misma escena una y otra vez y solamente en ocasiones pasa esto y accedemos como a ese teatrillo, ¿no? Que forma lo absurdo. Y él nos decía que la primera vez no paró, que se extrañó, pero que la segunda vez, incluso al principio, baja la ventanilla para ver a esa niña a través de la ventanilla de su coche, le pregunta si le pasa algo, si necesita algo. La niña es entonces cuando sale corriendo y él se baja del coche para salir corriendo detrás de la pequeña y le pasa eso, que parece que es una imagen de otro tiempo, que no concuerda, que los movimientos no son los que tiene que llevar por la situación climática que hay. Y cuando está por ese camino, que te acuerdas que sacamos psicofonías además allí, que seguía delante de él, como que se desvanece la imagen de la niña. Un caso muy curioso también. Luego seguiremos con más informaciones porque vamos a ver si en este cuarto de hora que nos falta, porque hay más datos hay importantes. Alguna, sí, hay un testimonio de Laura Pardo, por ejemplo, que dice que ella vio algo que no pudo entender, pero en Sierra Morena. El mes pasado, el 4 de abril, había ido con mi novio para disfrutar del Día del Paisaje. Vimos a una persona alargada, vestida de negro totalmente. No le vimos la cara, pero corría a una velocidad que no nos parecía normal. Luego lo hablamos y nos dimos cuenta de que no hacía ruido al correr. Desapareció detrás de unas piedras y nos quedamos blancos porque habíamos estado ahí antes y lo que había era un despeñadero. Fuimos corriendo pensando que se podía haber matado, pero no había nada, ni rastro de la figura, ni nada en el fondo del despeñadero. Me quedé tan impactada que le pedí a mi chico que nos fuéramos y todavía no he querido volver. Vamos a ver, ¿esto es un caso que ocurre en algún punto concreto de Sierra Morena? ¿No nos da más datos? No nos da más datos, pero nos escribía a través de Facebook, o sea que por favor... Son dos testigos de nuevo, es una figura... alargada, tipo pantalla de Vegas de Coria, vamos, con el mismo comportamiento. Y además tenía que ser de día, porque... y que se lanza por un acantilado. Justo esta semana, estoy intentando recordar qué testigo fue, pero me hablaron... sí, porque estuvimos grabando a un testigo en Tarragona y él nos relataba que un familiar suyo que vivía por Jaén le había relatado precisamente una historia de una mujer que se aparecía en Sierra Morena y que parecía que se despeñaba constantemente, y hablaban de la leyenda de una mujer que había muerto precisamente despeñándose. No sé si puede tener relación, desde luego, pero la casualidad es brutal. Y de todas formas, claro, es que Sierra Morena es muy amplio, un territorio amplísimo, pero existen figuras de este tipo y la descripción de algo que se lanza por los barrancos es un clásico. Otro de los clásicos absurdos que llamaban mucho la atención. En la zona de Almonáster La Real ocurre otro caso bastante terrorífico. Cefrina Vargas, que es una persona que vive en un pueblo que es La Escalada y que hay muy poquitos medios, tiene que ir todos los días haciendo un recorrido por esas sendas pedregosas de Sierra Morena sola, ¿no? ¿Cuánta gente de diferentes generaciones habrá pasado por los montes solos día tras día y tendrán historias de contar? Y entonces ella siente una especie de somnolencia, de sensación extraña, y de repente, en mitad de la senda, que se dice pronto, ven dos seres como con unas túnicas, y uno tiene una cara como de parecida, ¿no? Podría ser a la imagen, dice ella, de algún cuadro de algún tipo de ángel. Claro, depende de cómo mires eso, puede ser inquietante, ¿no? Que la mira fijamente. Y el otro también tiene un aspecto raro, con el pelo lacio, mucho más alto. Ella pierde la conciencia en ese momento y después despertará. Ha pasado mucho tiempo, está cayendo la noche, aquellas figuras no están y estaban esperando en el camino, caso que para Cuarto Milenio recogió nuestro compañero Pablo Villarrubia, Almonáster La Real. Es decir, que Sierra Morena está plagada de historias realmente impactantes, mágicas, pero os habéis dado cuenta, ¿no? Una figura alargada, oscura, que va corriendo pero no hace ruido, es decir, debe estar bastante cerca de ella, no hace ruido al correr, que es otra anomalía, ¿no? ¿Eso tiene que hacer ruido al correr o movimiento de piernas? No, es un deslizarse y prácticamente no
no se siente nada. Seguimos con más mensajes. Nos decía Marta Rivas, yo vi algo parecido hace bastantes años, iba conduciendo por la autovía y no había tráfico, ya que era bastante tarde. También por el arcén vi a un hombre de avanzada edad en bici, con ropa de calle, y al que tan solo le vi al enfocarle con las luces. Le seguí con la mirada por el retrovisor hasta que le perdí de vista. Él no reaccionó de ninguna manera. Estuve dándolo vueltas bastante tiempo. ¿Qué hacía ese hombre allí? Ana Peña dice que curiosamente un montañero y atleta desapareció en el Teide hace más de un año y no se ha vuelto a saber nada más de él, pese a encontrar su coche aparcado allí. Hay mucha gente que ha desaparecido además en el Teide. Nos dicen varios mensajes que mucha gente ha desaparecido allí. José Neptuno Trance dice: yo he estado cientos de veces y de madrugada en el Teide y nunca he visto seres extraños. Lo que sí he visto ha sido luces extrañas y silbidos en plena madrugada. Ella hablaba de un silbido, ¿no? De una especie de sonido que les llama la atención. Quién sabe si... Bueno, decían que fauna, 3.700 metros, no sé cuál será, pero le llamaba la atención, ¿no? A los montañeros del caso Teide. Sí, nos decía alguien también, si no recuerdo mal, que había muflones, que podía haber muflones en el Teide. Pues nos lo decía como si viviera allí. Pero noticia, ¿no? Me parece imposible. Emilio Rivera dice: algunas historias de estas casan con teorías como universos paralelos y dimensiones diferentes a las nuestras. Nos dice también: conozco muy bien el Teide y siempre me llama la atención la mucha gente que desaparece. Javier González Sánchez. Varias personas inciden en esto que yo desconocía ese dato. Y yo también lo acabo de confirmar. Lo del triatleta fue entre finales de diciembre de 2013 y enero de 2014, que se suspendieron finalmente hubo 15 días, más de 15 días de labores de búsqueda, y efectivamente, según las noticias de la agencia EFE, no se encontró absolutamente nada. Jesús dice: muchos volcanes se ven luces ovnis, supuestos humanoides. ¿Será que se nutren esos objetos de los volcanes? Si os dais cuenta, 3 de los testimonios de esta noche han sido cerca de montañas o en montañas. O sea, en Abantos, en el Teide, y el de Alicante también estaba cerca en Gandía. Hay varias montañas, menos el de la carretera, sí, y el de Sierra Morena. Fíjate lo que nos acaba de contar. Con lo cual parece que ahí se centra también mucho el misterio. DJ dice: ¿cuántos casos alrededor de las montañas hay? Alto de Abantos, por ejemplo. Juan Zurita: los volcanes siempre tienen atracción para el misterio. R nos dice: somos diminutos ante lo que desconocemos. Reflexión al escuchar el testimonio acaecido en el Teide. Moni dice: qué increíble la visión, casi es mejor haberlo visto de lejos, porque ver eso de cerca hubiese sido impactante. Alexis Fuente dice que ha trabajado en el parque, que ha estado muchas veces de día, de noche, escalando. He subido al cono y nunca he visto nada raro. Pato: los volcanes vistos como dioses y siempre llenos de misterio desde tiempos inmemoriales. Son historias que pueden ser el futuro de narraciones extraordinarias, de cuestiones que pueden confundirse hasta con la literatura. ¿Hasta qué punto la literatura también no está basada en acontecimientos reales que luego se fueron mitificando? O los propios mitos con los que empezábamos, ¿hasta qué punto, repito, no tienen una base absolutamente real y que ya solo sabemos ver con estas gafas de lo ultrarracional como algo que se escapa, que fue ficción? No, igual no es tanta ficción, igual es que el hombre antiguo se topaba permanentemente con estas figuras, con estas señales. ¿Qué son? No lo sabemos, pero creo que los 4 casos que hemos abordado esta noche, cada uno con su componente absurdo, son como un puzzle que encaja perfectamente. Vamos a hacer un pequeño homenaje a una creadora. Es una entrevista que trae, ya sabéis, siempre nuestro compañero Diego Marañón, porque encaja perfectamente con estas noches de misterio. Hoy ha sido una noche de misterio absurdo, luego vienen muchas más cosas, también con misterio en Milenio 3, pero las historias que hemos contado, creo que estaréis conmigo, compañeros, son propias de viejo castillo, ¿no? Decimonónico, de tertulia casi a la lumbre, de estar contando estas cosas bajo el crepitar casi de los sonidos de la chimenea, y esto estimula la imaginación, pero nos damos cuenta de que por muy estimulada que esté una imaginación, hay cosas que ni a la más loca de ellas se le ocurriría, ¿no? Algunas las hemos contado esta noche y son recientes. Nuestro compañero Diego Marañón, siguiendo un poco con lo daimónico, lo extraño, lo absurdo y curiosamente con elementos de automatismo, de cuestiones que parecen no naturales, ha entrevistado a alguien muy interesante. Ha entrevistado a alguien casi como punto y seguido
a esta noche de misterios daimónicos? Me cae usted muy bien, que lo sepa. Vaya, así da gusto comenzar una entrevista. Y sepa también que me parece muy injusto lo que le ha pasado. No le sigo. ¿A qué se refiere? A que muy poca gente conoce el resto de su obra, ni que hubiese escrito usted solo Frankenstein. No, claro, escribí muchas otras cosas, pero quizá Frankenstein fue mi obra más redonda. ¿Y eso por qué? Imagino que por su temática de fondo. Tenga por seguro que si de algo sé, es de la muerte. Siempre estuvo muy presente en mi vida, por desgracia. Piense que mi madre, 3 de mis hijos y mi marido desaparecieron prematuramente. ¿Y su padre? Oh, no. Mi padre vivió felizmente hasta los 80 años. Era filósofo, escritor y periodista. Fue él quien me crió y el encargado de darme una buena educación. Muy liberal. Su apego a las letras me influyó desde muy pronto, pero al principio mis sueños eran más fantásticos y magníficos que mis escrituras. Sí, le debo mucho a mi padre, aunque también le di algún disgustillo. Pobrecillo. ¿Por ejemplo? No se imagina cómo se puso al descubrir que a mis 17 años me había enamorado de su amigo Percy. Cuando lo conocí aún estaba casado y era mayor que yo. Fue duro para ambos. Aquella época estuvo llena de obstáculos, deudas y desgracias de todo tipo. Nos enfrentamos al rechazo de aquellos que nos conocían, pero ¿qué podíamos hacer? Pues eso me pregunto yo. ¿Qué hicieron? Casarnos, aunque por desgracia, y como ya le dije antes, Percy se ahogó 6 años después durante una tormenta, mientras navegaba en la bahía de la Spezia al norte de Italia. Ya ve, ¿quién puede estar seguro de un mínimo de felicidad? Yo se lo diré. Nadie. Vaya, ¿y qué pasó entonces? Volví a Inglaterra para educar a mi hijo y volcarme en mi trabajo como escritora. ¿Y le ayudó eso a superar su tragedia? Sí, así fue. Estamos ligados por vínculos tenues a la prosperidad o a la ruina, pero nada contribuye tanto a tranquilizar la mente como un propósito firme, un punto en el que el alma pueda fijar sus ojos intelectuales. El mío fue precisamente la escritura de Frankenstein. Me pregunto de dónde surgió la idea. Bueno, lo conté en la introducción que acompaña a la edición de 1831, pero como hay tantas, no me importa volver a explicarlo. El argumento comenzó a gestarse en mi mente durante el tiempo que viví en Escocia. Aquellos paisajes sombríos estimularon mi imaginación. Así que fue allí donde se fraguó la historia. Bueno, no exactamente. Como le he dicho, allí comenzó, pero aún tardé varios años en darle forma definitiva. Eso ocurrió en una villa de Ginebra. Percy, nuestro hijo, y yo misma estábamos invitados allí por Lord Byron. Por cierto, que tienen ustedes un compatriota que lo contó en una película muy interesante, Remando al viento. Sí, es cierto. Hábleme de Lord Byron. ¿Cómo lo conocieron? Sus tertulias debían ser curiosas. Ni se lo imagina. Entramos en contacto con él porque tuvo un romance con mi hermanastra, pero esa es otra historia. El caso es que disfrutábamos paseando por los alrededores y navegando por un lago cercano. Y por las noches contábamos historias de terror. No sabe usted lo sugerente que puede llegar a ser eso. En realidad sí que lo sé, pero siga. Ocurrió que una noche Byron nos propuso que cada uno escribiese una historia de terror para compartirla después con el resto. Uní el recuerdo del ambiente de Escocia con el recuerdo de un sueño que había tenido tiempo atrás, y fue ahí donde todo encajó. ¿Ha dicho un sueño? Sí, en efecto. ¿Y podría contarnos qué soñó exactamente? Vi con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, a un pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, este cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. ¿La fama le llegó de forma inmediata? Inmediata, dice. Ni mucho menos. Piense que la primera edición de la novela ni siquiera iba firmada. Tan solo mi marido se encargó de identificarse en el prólogo. Y eso provocó que muchos, casi todo el mundo en realidad, diesen por sentado que él era el autor de la obra. Nos costó un tiempo aclarar el entuerto. Y de ahí a la leyenda. ¿Le gustan a usted las adaptaciones que se han hecho de su novela? Porque hay algunas que tienen bastante poco que ver con lo que usted escribió. Madre mía, eso es un tema que podría llevarnos horas. ¿Le apetece un café? No sé, igual me desvelo. O a lo mejor se inspira. También es verdad.
la gran Ángeles Afuera haciendo de Mary Shelley y el gran Diego Marañón haciendo de entrevistador en el Más Allá. Muy propio para esta noche de encuentros extraordinarios que hubiesen estimulado la inspiración, fantasía y el genio de estas figuras del romanticismo que crearon los grandes miedos que han ido influyendo en generaciones. Nosotros, por cierto, tenemos que comentarlo, gracias a todos por el apoyo, el afecto en la Noche del Misterio. Habrá otra el día 4 de junio, en el Rialto. El día 4 ya te dejo solito. El día 4 de junio. Exactamente. Gran Vía y toda la información, como ya sabéis, en las webs. Ahora venimos con muchas más cosas, mucha más información, también misterio. Clara Trauces trae una cosa realmente extraña, muy reciente. Santi nos va a contar algo que mezcla ciencia y conspiración. Y muchas más cosas en Milenio 3, ahora las noticias.